El proceso de carga de un condensador es un concepto importante en la electrónica. Cuando se conecta un capacitor a través de una resistencia a una fuente de alimentación, el capacitor comienza a cargarse. El proceso de carga de un capacitor se puede dividir en dos partes, la parte transitoria y la parte estable. Durante la parte transitoria, la corriente fluye a través del circuito y el capacitor se carga rápidamente. Durante la parte estable, la corriente disminuye y el capacitor se carga lentamente. Para calcular la carga de un capacitor se necesita conocer la capacitancia del cargador y la diferencia de potencial o voltaje a través del capacitor. La carga Q se calcula utilizando la siguiente fórmula, donde Q es la carga almacenada en el capacitor, C es la capacitancia del capacitor medida en faradios y V es la diferencia de potencial o voltaje a través de un capacitor, que es medida en voltios. Por su parte, la descarga de un condensador es el proceso mediante el cual se libera la energía eléctrica almacenada en él. Cuando se desconecta un condensador de una fuente de alimentación de corriente directa, el capacitor no se descarga inmediatamente. En cambio, el capacitor se descarga a través de una resistencia en un circuito RC en serie. Este proceso se produce cuando el campo eléctrico de la fuente que rodea el condensador desaparece y se provoca el inicio del flujo de electrones desde las placas conductoras hacia el circuito. La ecuación que se utiliza describe la descarga de un capacitor a través de una resistencia en un circuito RC en serie es la siguiente, donde Vt es la tensión en el capacitor en el tiempo, V0 es la tensión inicial en el capacitor, R es la resistencia del circuito y C es la capacitancia del capacitor. La velocidad a la que se carga el capacitor depende de la resistencia y la capacitancia del circuito. La ecuación que describe la velocidad de carga de un capacitor es esta, donde V de t es la tensión en el capacitor en el tiempo t, Vmax la tensión máxima que puede alcanzar el capacitor, R la resistencia del circuito y C la capacitancia del capacitor. Por su parte, la velocidad de descarga de un capacitor a través de una resistencia es similar a la velocidad de carga, donde esta es la ecuación y para la cual V de t es la tensión en el capacitador en el tiempo t, V0 es la tensión inicial en el capacitor, R la resistencia del circuito y al igual que en la fórmula anterior, C la capacitancia del capacitor. Algunos de los factores más importantes a tener en cuenta al calcular la velocidad de carga y descarga de un capacitor son la resistencia del circuito, la capacitancia del capacitor, la tensión de la fuente de alimentación y la tensión inicial del capacitor. Antes que nada debemos de saber qué es un condensador. Un condensador básicamente es un circuito electrónico cerrado el cual puede transmitir o almacenar energía para el encendido o apagado de un sistema eléctrico. En el ejemplo que veremos hoy se puede observar un condensador de 3 microfaradios, el cual puede transmitir 1.5 voltios. Lo primero que se debe de hacer es medir la energía que posee el condensador. Se puede observar que esta energía es igual a cero, lo cual quiere decir que está totalmente descargado. Al administrarle una cantidad de voltajes específica, podemos ver que este lo transmite a las dos placas de metal que se ubican en el centro del sistema eléctrico, almacenando la energía que éste transmite en un inicio. Luego, cuando lo conectamos a la parte del sistema eléctrico que tiene la bombilla o la resistencia, podemos observar que los protones y neutrones que estaban rebotando en el centro de las placas de metal se van mitigando poco a poco mientras se van transmitiendo a la resistencia o a la bombilla. Esto acabando en una descarga progresiva y continua.